El decreto número 7719-2018. Firmado, señor edil David Elguera. Muy bien, siguiendo con el reglamento, va a tener la palabra como primero el miembro interpelante, el señor David Elguera. Tiene la palabra, señor edil. Bien, gracias, señor presidente, señores ediles, señores funcionarios. Creo que hay unos señores de la zona de la que vamos a hablar hoy, así que buenas noches para todos. Señor secretario general, buenas noches y gracias por estar. Me comprenderá que yo hubiera querido hacerle las preguntas que quiero hacer al señor intendente, pero también estoy seguro que usted está imbuido de la información que requerimos. Y en todo caso, si alguna cosa tenemos que seguir debatiendo, lo conversará con su compañero de gestión, el señor Intendente Olivera, que de esto sabe bastante, de interpelaciones, y también de la picardía de estar o no estar, seguramente. Nos conocemos con el Intendente, así que sabemos los dos que esto tiene una connotación política también importante. Seguramente no contraria para nadie, sino una connotación. Es un tema esencialmente político con origen en cuestiones técnicas no debidamente visualizadas y no debidamente cumplidas en todo caso. Las razones por las cuales nosotros planteamos que el señor Intendente pudiera venir a nuestra sala ya son archiconocidas. Seguramente usted siguió el debate de estos asuntos. Nosotros reconocemos también lo que dice la legislación, el intendente puede hacerse representar, así que con muchísimo gusto lo dialogaremos con usted, con cortesía como debe ser, con gentileza y caballerosidad como debe ser. Hay una serie de preguntas que yo me preparé en estos días y que, a los efectos de facilitar alguna de las respuestas, si le parece, le hago entrega del listado para que usted me pueda ir siguiendo. Si usted así lo requiere y le parece correcto, nos vamos concentrando en cada pregunta y va respondiendo cada pregunta o consideración que podemos hacer, y si no, yo haré todo el bloque, que son 12 o 13 preguntas bien concretas, con una exposición de motivos cada una de ellas, por supuesto, y luego veremos qué otra cosa hace falta preguntar. Y antes de comenzar con el listado de preguntas, es bueno también que entre todos nosotros se sepa o quede claro, que nada tiene de malo que nos encontremos hoy acá. Nada tiene de malo que los mecanismos que la Constitución y la ley prevén se disparen cuando haga falta para hacer lo que tenemos que hacer. Es bueno, creo yo, que el intendente pueda venir cada tanto a la sala, o gente de su equipo, a esta sala y dar explicaciones cuando así se requiera. Por supuesto que en los trabajos de comisiones algunos directores suelen venir más que otros, seguramente a demanda de las comisiones, pero no es lo mismo. Así que no hay que verlo, me parece a mí, con enojo, ni con encono, hay que verlo desde ese lugar, un llamado a sala, es una oportunidad para las partes. Y también es una oportunidad para que el pueblo, que espera seguramente de nosotros la virtud, reconozca que hacemos la tarea. La Junta Departamental tiene esa preciosa esa responsabilidad y encargo de las leyes, controlar las tareas del intendente y proponer. Y si el cuerpo entiende, si uno de sus integrantes y luego consigue los votos, se entiende que tenemos que pedir correcciones, entonces eso es lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer hoy acá, sin animosidad con ninguna de las partes, y seguramente también llegamos a esta instancia porque no tuvimos la virtud por el camino de resolverlo sin necesidad de un llamado a sala,
que a veces se ve como traumático, pero yo reitero que es una oportunidad de encontrarnos, de debatir entre nosotros, siguiendo los formalismos legales, las cuestiones que tenemos que debatir. Estará contento seguramente el pueblo mañana cuando se entere que el gobierno departamental no satisfizo con su respuesta. Seguramente, si esto no hubiera acontecido, ni el gobierno departamental tiene la oportunidad de hacer saber, en fin, cuáles son las resoluciones y si ellas son buenas, ni el pueblo tendrá la oportunidad de saber cuál es la tarea real que tenemos los ediles, cuándo la vamos a ejercer, cuándo va a ser la oportunidad. Así que todas esas cosas tienen que ver con un llamado a sala. Nosotros personalmente no buscamos ninguna otra cosa que no sea representar bien al pueblo que nos puso acá con esta responsabilidad de controlar y proponer. Así que, señor secretario general, en realidad yo había puesto, usted va a ver ahí arriba que dice señor intendente, pero bueno, hagamos de cuenta que, y además lo voy a decir una sola vez, preguntamos si nos puede explicar qué entiende usted cuando en el artículo 29 del decreto, yo tengo aquí el decreto del que vamos a hablar toda la noche, unos dibujitos porque cuando me aburro yo le hago dibujos a las cosas. Y tenemos también un modificativo bastante acotado y también tenemos otro documento que si hace falta lo vamos a en todo caso hacer notar, pero digamos que munido de la herramienta que es el Plan Paysandú, el decreto, hicimos las preguntas. Decía entonces, ¿nos puede explicar qué entiende usted cuando en el artículo 29 del decreto 7719/18 dice refiriéndose a la zona en cuestión? Artículo 29. Sector industrial de limitación. Y esas son las calles. Brandao Sosa, Septembrino Perea, Avenida Salto y Baldomero Vidal. Dice una serie de números de padrones, yo no, todas esas cosas no las voy a leer. Las tiene usted ahí, señor secretario general. Y para la totalidad de la pregunta, fuimos a la totalidad de lo que establece el artículo 29. 29.1. Usos del suelo en sector preexistente industrial. Uso preexistente industrial. Instalaciones actuales con servicio de apoyo. Los establecimientos que se encuentren al momento de la aprobación del presente decreto en este sector de actividades podrán seguir funcionando debiendo cumplir con las exigencias y previsiones establecidas en las ordenanzas departamentales vigentes y la legislación nacional en materia ambiental. El uso de este sector se transformará progresivamente en uso residencial. Transformación a uso residencial. Se prevé la relocalización progresiva de actividades industriales, transformándose estos usos en uso residencial. Cuando se trasladen o clausuren sus actividades, en su lugar no podrán asentarse otras industrias o barracas de construcción. Reiteramos que esto se aprobó en el 2018 y esto es lo que nosotros estamos obligados a observar, cumplir y hacer cumplir. 29.2. Otros usos de suelos complementarios. Se admiten para el presente sector uso de suelos complementarios a lo residencial tales como comerciales, de servicios, recreativos, culturales, deportivos y educativos. 29.3. Prohibiciones. Y ahí viene el asunto. Actividades industriales nuevas desde la vigencia del presente decreto. 29.4. Las condiciones de fraccionamiento y edificabilidad aplicables serán las de la zona ZUN 1, concepto. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuándo tomó conocimiento el gobierno departamental
que el empresario Mario Macri tenía intenciones de establecer una nueva industria en la zona. Y le hago un comentario. Le recuerdo que el intendente Olivera expresó en un medio de prensa que se llama La Diaria, el 24 de mayo próximo pasado, que se venía negociando con la empresa hace un tiempo su instalación ahí. Luego de eso, el director de obras, el ingeniero Márcico, expresó también a La Diaria que el permiso para la construcción aún no está firmado, puesto que hay un trámite previo que es la viabilidad territorial de localización prevista en el artículo 99 del Plan Paysandú. Hay dos o tres cosas que son la esencia de todo esto. También el intendente Olivera se expresó en medios de prensa en los siguientes términos. Dice el intendente: nos llegó el dato que los vecinos están movilizados por eso. Bueno, al intendente no le tiene que llegar el dato, le tiene que llegar información, me parece a mí. Para eso tiene 2.000 empleados la intendencia. Y que desde el Ejecutivo se tomó nota de los reclamos y por eso requirieron a la empresa que garantice con informes y firma técnica que no habrá un impacto ambiental. Dos o tres consideraciones que no están en la pregunta. Algunas cosas me guardé. No hay que pedirle ningún informe y ninguna firma técnica a la empresa porque el decreto prohíbe que se instale ahí específicamente esta industria. No hay que pedirle nada, hay que pedirle que se corra. Así que calculo yo que ahí el intendente le erró al decir públicamente, pero no tiene más, no produce más daño que el dicho. Todavía no se dio el permiso de construcción. Tenemos que ver cuál es la idea de la radicación de la empresa ahí. Mire usted, vamos a esperar a avanzar bien sobre el reclamo y cuáles son los temas que los vecinos presentan, añadió Olivera. El medio de prensa yo lo tengo, por supuesto, debidamente guardado. Quien dijo que de todas formas prefiere no emitir opinión sobre algo que está en proceso. Bueno, los vecinos presentaron este documento, señor secretario general, con 40 firmas de ciudadanos valientes que pusieron su firma acá y que personalmente yo como gobernante entiendo que el pueblo no tiene que andar juntando firmas para defenderse, el pueblo nos tiene a nosotros para que los defendamos. El pueblo tiene que vivir tranquilo y ser feliz como pueda, sin tener que andar por los pasillos de ningún gobierno mendigando lo que la ley le otorga. El pueblo no tiene que andar mendigando nada ni perdiendo el tiempo con estas cosas, porque si nosotros lo hiciéramos bien, el pueblo estaría feliz. Estoy seguro que todos estamos seguros de estas cosas. Pero de ser cierto esta pregunta, de ser cierto que tomó conocimiento de la instalación de esta industria en el lugar antes del 24 de mayo, preguntamos de dónde vino la autorización para ello. ¿Quién realizó el estudio de viabilidad? ¿Quién consideró que no se violentaba el Plan Paysandú? Si fue un director de la intendencia, yo aspiro que mañana lo destituyan, porque lo único que tiene que hacer es leer el Plan Paysandú y el hombre tiene que decir que no se puede instalar ahí. 4. Pregunta número 4. ¿Puede identificar el número de expediente donde se tramitó el permiso de construcción de la industria en cuestión? También en el invierno es bastante conocido que uno se suena a la nariz. Así que me van a disculpar un segundo. Disculpa. ¿Por qué recién, cuando los vecinos de la zona industrial presentaron un derecho de petición,
me refería al intendente, usted supuestamente mandó parar la obra. Antes, ¿no fue alertado por sus funcionarios de policía territorial de esa irregularidad? Pregunta número 6. ¿Por qué es tan rápido? Acá me va a entender usted, porque yo pretendía ser duro con otra persona. ¿Por qué es tan rápido para parar construcciones en el Curupí, en zonas inundables, incluyendo intimaciones previas a tirar abajo lo que se ha hecho? Y acá ha existido una demora o inactividad inexplicable. O sea, con los pobres se la rebusca mejor. Este es un comentario mío y guárdense los suspiros. ¿Esto se debe a que el interesado es uno de los comerciantes más importantes del departamento? Yo quisiera creer que no, porque entonces le avisamos a los pobres mañana que se pueden violar las normas porque los poderosos así pueden hacerlo. Yo voy a gobernar siempre del lado de la recta razón, pero del lado del pueblo, del interés general. Esta pregunta ya se la hice. Normas del decreto 7719 aplicables a estas preguntas. Artículo 135 de este librito. Control territorial. El gobierno departamental ejercerá la policía territorial a los efectos de identificar todas aquellas acciones, obras, fraccionamientos, loteos u operaciones de todo tipo realizadas en contravención de las normas aplicables y sancionar a los infractores. Para ello, cuenta con las potestades previstas en los artículos 68 y siguientes de la Ley 18.308, así como por el artículo 35, numeral 43, literal B, de la Ley 9515, en la redacción dada por el artículo 83, numeral 4, literal B, de la Ley 18.308. Artículo 136. Facultad de policía territorial específica. Según lo dispone la Ley 18.308, en su artículo 69, la Intendencia Departamental, en el marco de los poderes de policía territorial y de la edificación, deberá impedir la ocupación, la construcción, el loteo, el fraccionamiento y toda operación destinada a consagrar soluciones habitacionales que implique la violación de la legislación vigente en la materia o los instrumentos de ordenamiento territorial respecto de los inmuebles del dominio privado donde no pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación con destino habitacional. Esta obligación regirá también para los casos que carezcan de permiso, aunque se ubiquen en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha autorización. Verificada la existencia de actividades que indiquen la subdivisión o construcción en lotes en zonas donde no pueda autorizarse, la subdivisión o la construcción no autorizada o ante la constatación de la existencia en zona no habilitada para tal fin, sin la previa autorización de fraccionamiento, loteo y construcciones, cuando se trate de bienes inmuebles de propiedad privada, la Intendencia Departamental deberá concurrir ante la sede judicial de turno solicitando la inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes. Presentada la demanda, el juez actuante, verificados los extremos imprescindibles, decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes. En caso de incumplimiento de la orden emanada de la medida cautelar o de la demanda principal por el término de 5 días corridos, el juez dispondrá el ingreso al predio para proceder a la inmediata demolición de las construcciones levantadas en contra de la orden judicial con cargo a la propiedad, siendo de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15.750 de fecha 8 de julio de 1985 y toda otra legislación vigente. O sea que hay leyes viejas para hacer valer los derechos
de los ciudadanos en esta materia. Si según trascendió en la prensa, pregunta número 7, si según trascendió en la prensa, usted dispuso la paralización de la obra en cuestión, ordenó también que se lleve adelante un expediente sancionatorio atento a que el contribuyente violentó las normas del Plan Paysandú. Norma aplicable del Plan Paysandú, decreto 7919/18, para esta pregunta. Artículo 139, régimen disciplinario. Los infractores de cualquier índole del presente decreto serán penados con multas que irán con una multa de 50 unidades reajustables a 50.000 unidades reajustables. Bueno, eso se votó acá en esta Junta Departamental, así que pocos suspiros y más comprensión. De acuerdo al carácter o gravedad de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 18.308, pudiendo además la autoridad competente tomar las medidas necesarias a efectos de recomponer la situación anterior con cargo al infractor. Dato no menor, ¿no? Mire si pudiéramos cobrar 50.000 UF. Lo que votó el legislador en el periodo anterior aquí. Los recursos administrativos contra el acto que disponga la demolición o eliminación de las modificaciones prediales efectuadas sin el permiso correspondiente tendrán efecto suspensivo, pero la autoridad competente podrá, por resolución fundada, hacer cesar la suspensión. Pregunta número 8. ¿Nos puede explicar cuál es el procedimiento para modificar el decreto 7719/18? Esta pregunta está fundada en los suspiros. Está fundada en declaraciones que hacen señores ediles de la bancada del señor intendente a los medios de prensa del departamento. Y para expresar esas cosas tiene que haber 2 o 3 pasos previos. Primero, un acuerdo, una conversación entre todos nosotros, más allá de que lo puedan sacar con mayoría simple. Nosotros siempre vamos a sostener que no se puede un gobierno perder el concurso y hasta el voto favorable si así lo consigue de la oposición. No puede atropellar uno y modificar un decreto porque no le conviene. En realidad tiene que ser resultado de la negociación. La política es exactamente eso. Yo desde el año 2005 transito estos pasillos y esta sala y otros ámbitos de gobierno, y he aprendido que la virtud es la negociación, es el acuerdo. Y acá me tomo a veces el atrevimiento, señor secretario general, de en los trabajos en comisión pedirle a mis compañeros que no atropellen, que aprendan a negociar. Lo mejor que podemos hacer es consensuar las resoluciones que un gobierno departamental o un legislativo, en este caso departamental, toma. Así que, por dichos de ediles de su bancada, es que hacíamos esa pregunta número 8. La número 9. ¿Tiene usted conocimiento que la Dirección General de Obras hubiera informado de manera positiva el pedido de habilitación de esta empresa? Nosotros, señor secretario general, integramos la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. Cuando tomamos contacto con este asunto fue porque los pobladores del barrio nos enviaron una nota a cada bancada. Lo que pasa es que la alegría va por barrio. Si a usted le toca gobernar, le cajonea el pedido. Y si está del otro lado, apura el tranco. Como yo hace 20 años que ando en la intemperie, juego igual todos los partidos. Ni cajoneo ni apuro. Hago lo que tengo que hacer. En la Comisión de Higiene recibimos a los señores habitantes de ese lugar.
a un lote de ellos. Después vinieron a una sesión de esta junta. Esa noche los recibimos, los oímos y resolvimos que el tema se radicara en 3 comisiones. Yo siempre me voy a preguntar, ¿para qué 3 comisiones? Una de esas comisiones está presidida por una ciudadana ilustre de este cuerpo y obviamente se encargó de demorar todo lo que pudo. La otra, la verdad no tengo idea, porque un día cuando vi la presidenta nunca habló, y en la comisión nuestra de higiene fuimos al barrio, en fin, tuvimos algunas conversaciones, pero lo único que lograron esas comisiones fue demorar todo y que se embromen los vecinos. Es una crítica que la hago para nosotros. Y si alguno se incomoda, que se incomode. Pero nosotros tenemos que ser acá, además de legisladores, ejecutivos en la tarea que tenemos. Y desembocó en un llamado a sala porque no tuvimos la virtud de resolverlo ahí en comisión. De ahí la pregunta número 9. Teníamos convocado, ofrecido por la presidenta de la Comisión de Legislación, ofreció, como si fuera un buñuelo en esta época, de azúcar, que venía el director de obra cuando a nosotros se nos diera la gana. Así que le dimos 72 horas, todavía lo estamos esperando. Así que no le pudimos preguntar a él este asunto y por eso se lo preguntamos a usted. Qué linda oportunidad. Todavía, para este asunto, el director de obras no concurrió, y menos mal que no vino hoy. Por lo menos yo no tuve la suerte de verlo, porque yo me quedé esperando que nos diera, porque sé que es un técnico, por supuesto, y lo respeto como tal, pero yo soy un político y voy a hacer preguntas que requieren respuestas técnicas y políticamente correctas. Y me quedé esperando. Entonces, ¿cómo no iba a estar calentito esa noche que se dio el debate acá? Aproveché la volada y hice un llamado a sala. Pregunta número 10. ¿Tiene usted conocimiento que el empresario adquirió el terreno donde pretende instalar la fábrica en el mes de marzo de este año y por $200.000? Hay algunas otras informaciones que son del mundo de las informaciones que nosotros manejamos. También sabemos por qué la idea de instalarse en la vereda del frente, pero en fin. ¿Quiere usted hacernos creer que un comerciante con la experiencia del mencionado realizó tamaña inversión sin antes haber hablado con usted o con alguien con poder de decisión de su gobierno? Porque le erró el bizcochazo, $200.000 para que después le digamos que no. Evidentemente que, en fin, seguramente esa pregunta pueda escapar a sus respuestas. Pregunta número 12, y con esto finalizo el listado de preguntas y le hago algún comentario más y espero su respuesta con gusto. En definitiva, ¿qué piensa hacer con el proyecto del señor Mario Macri? Bueno, no me lo tiene que responder usted. Yo tengo entendido que el representante del intendente no tiene voz femenina. Y además yo no gobierno por el diario. Vio que les va mal cuando gobiernan por el diario. Si se ponen a gobernar por el diario, les va a ir con razón hacen tanta macana. Porque los diarios no siempre dicen la verdad material. Muchas macanas, muchas. Sigan gobernando por el diario. Y ni les digo nada si llegan a agarrar esos diarios más pasquines que el intendente Olivera un día expresó acá en esta sala. Pasquín. Si gobiernan por la sugerencia de los diarios, les va a ir mal. Pero en todo caso, yo requiero su respuesta, señor secretario general, y dígale a sus ayudantes que se guarden la respuesta. Preguntamos porque hasta ahora lo único que trascendió fue que lo paralizó temporalmente, por lo cual es necesario saber cuál será la decisión definitiva y en base a qué normas. Claramente hoy, los pícaros, como la frase esa del diario recién, leemos por supuesto la prensa. Y yo no sé si salió a hacerle un favor al intendente y quedó más pegado todavía. Yo calculo que quedó más pegado todavía porque perdió
porque le torcimos la mano, porque le facilitamos esta junta departamental la tarea al intendente, porque si los vecinos no hubieran venido a esta junta departamental, hasta ahora se andarían lamentando porque no los hubieran tenido en cuenta, porque sí los recibieron, pero no les resolvieron. A nosotros acá en este lugar no nos dirige ningún empresario, por poderoso que sea, que no se equivoque nadie en este lugar. Por lo menos a nosotros, los que representamos acá la bancada del Partido Colorado, aunque a Berry no le guste. Nosotros acá representamos a las personas que nos votaron y los candidatos fuimos nosotros. Yo tuve la responsabilidad de ser candidato a intendente y compartí la mesa de los candidatos, que éramos 9 o 10 ciudadanos, y ahí asumimos responsabilidades y compromisos, y todos sabemos cuáles son y las vamos a tener que cumplir. Y no hay nada raro acá. El señor empresario, todos lo reconocemos como quien es, y es su virtud y su talento, esto que dice la Constitución. Me diferencia a mí de él, que él tiene muchos talentos y muchas virtudes, por eso le va tan bien. Eso es lo que dice nuestra Constitución, pero solo eso nos diferencia. La ley, por suerte, nos empareja, nos iguala. Así que, si quiere salir en los medios de prensa, que siga saliendo y diciendo lo que quiera decir, pero el ejemplo más claro de una cosa bien hecha por la Junta Departamental de Paysandú fue haber votado, y yo agradezco, una interpelación al señor intendente llamado a sala. Tampoco es una interpelación, no nos vamos a gritar, no nos vamos llamado a sala, porque esa fue el instrumento que el intendente requería, porque al empresario este o cualquier otro, el intendente le dice: mirá, por más que yo quisiera ayudarte a que te instales ahí, el organismo de control del departamento me lo prohíbe, porque me exige que observe, cumpla y haga cumplir las normas vigentes en la materia, el plan Paysandú. Así que la voy a dejar por acá, y si se requiere haremos alguna otra pregunta. Muchas gracias, señor secretario general, espero sus respuestas. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, señor edil. Le pasamos la palabra ahora al señor secretario general, Fermín Fariña. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y en primer lugar, buenas noches para todos, a los señores ediles presentes en sala, a quienes nos acompañan en la barra también. Es un honor para mí representar al señor intendente departamental Nicolás Olivera en esta ocasión, en la Junta Departamental, en el órgano de control, en el órgano representativo del gobierno departamental de Paysandú. Hacerlo en esta jornada a los efectos de rendir cuentas como corresponde ante la Junta Departamental, ante los vecinos y ante la ciudadanía de Paysandú. Hacerlo también en esta jornada en el marco de un proceso que se cumple en tiempo y forma. Estamos cumpliendo con el artículo 285 de la Constitución en tiempo y forma a la solicitud de la Junta Departamental, como llegó por oficio 0449 del 22, el 2 de junio de este año. En este proceso, y como corresponde también, manifestar que este proceso que hoy está siendo objeto de consulta se cumplió como corresponde, no solamente en la Intendencia Departamental, sino como se declaró en esta sala, también a nivel del Legislativo Departamental, con el funcionamiento de sus comisiones y con la intervención de los ediles de todos los partidos, como corresponde ante una situación planteada, en este caso puntual, a partir de un planteo de los vecinos. Como corresponde también, cumplo con pasar a responder las preguntas que me han sido formuladas, dejando claro, en primer lugar, la vocación de diálogo que tiene y ha tenido desde el primer día que asumió esta administración el Ejecutivo Departamental encabezado por el doctor Nicolás Olivera. Esa vocación de diálogo está asociada a la receptividad de los planteos que nos formulan todos los vecinos de Paysandú y de quienes quieran venir a Paysandú a desarrollar su actividad
en nuestro terruño, tanto quienes viven y que nos hacen crecer día a día como ciudad, a todos aquellos sanduceros que hacen posible también que Paysandú siga pujando y siga creciendo, luego de también tiempos que han sido difíciles. Es importante dejar claro también en esta sala que vengo en representación de un intendente que da la cara, un intendente que asume su responsabilidad y que atiende personalmente los planteos de aquellos que se lo formulan, en este caso puntualmente, no solo en lo que tiene que ver con una solicitud de un grupo de vecinos de Paysandú, acompañando también quien habla en esa oportunidad y dándole a todas las partes las garantías necesarias en un Estado de Derecho. Así que, señor presidente, en ese marco de proceso que hemos venido desarrollando, haciéndonos cargo de, en este caso, de la Secretaría General, y en lo que tiene que ver con el trámite puntual que es objeto de este llamado a sala, dejar claro que los tiempos cumplidos por parte de la Administración, ya sea a la iniciativa de una empresa sanducera que formuló por expediente una solicitud de viabilidad, como también al planteo realizado por los señores vecinos, que, como bien se mencionaba hace un momento, también fue presentado por escrito, cumpliendo un procedimiento al amparo del artículo 318 de la Constitución, el día previo a que fueron recibidos por el señor intendente en forma personal a las 9 de la mañana en el Salón Rojo. Es decir, el 26 de mayo presentaron la solicitud y el día 27 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón Rojo se los recibió para tomar contacto de primera mano de la situación planteada por los señores vecinos. En este marco quiero también dejar constancia de que el señor intendente, al momento de recibir el planteo, inmediatamente, sin demora, sin dilaciones, cumpliendo también con su palabra, se comprometió a atender la situación, tomó conocimiento en ese momento también de que los vecinos estaban denunciando un avance de obra en ese espacio, en ese predio, y en esa misma oportunidad, a solicitud de los vecinos y como se comprometió, dispuso la notificación a la empresa correspondiente para que, si en su caso había iniciado algún tipo de construcción sin el permiso correspondiente, suspendiera todo tipo de obra. Así se hizo, a ello se comprometió y se cumplió. También el propio intendente en ese momento, porque comienzo un poco por el final, porque ya la pregunta 12 que me formula el edil interpelante lo denuncia, ya en ese momento también, el 27 de mayo, en esa mañana, con la presencia, si mal no recuerdo, de 4 o 5 vecinos que vinieron en representación de esa barriada de la zona industrial, también el intendente se comprometió y se los hizo saber de que iba a atender personalmente la situación, que se iba a comunicar con la empresa a los efectos de explorar la posibilidad de relocalización de la empresa. Es decir, que en un plazo no menor a 15 días hábiles entre la solicitud formulada por los señores vecinos, en ocasión de entrevistarse con el señor intendente y con quien les habla, ese 27 de mayo a las 9 de la mañana, en menos de 15 días hábiles, y estando presentada esa solicitud por escrito, la situación que hoy nos convoca, y reitero, a partir de esa vocación de diálogo y de esa receptividad que tuvo el Ejecutivo Departamental, se alcanza una solución favorable, se alcanza una solución que determina que la empresa solicitante, que obviamente con las garantías del caso transcurrió con los procedimientos administrativos correspondientes, formuló a solicitud de la Intendencia, en ese diálogo, en esa apertura, a indicar, señor presidente, que estaban dadas las condiciones para dejar sin efecto esa solicitud de permiso de construcción, no proseguir con esa iniciativa y buscar avanzar en la relocalización de la instalación de la planta. Es decir, por un lado, se alcanza
una decisión positiva para el planteo de los vecinos, pero además también, no es menor, la empresa plantea de que va a proseguir con la inversión y que va a poder avanzar en una nueva relocalización, explorando opciones y manteniendo obviamente la proyección de la generación de fuentes genuinas de trabajo que tanto necesita nuestro departamento. Este proceso que se cumplió, como dije al principio, sin dilaciones, sin cajonearlo, siendo ejecutivos, dando la cara, recibiendo a los vecinos, cumpliendo con el compromiso, hoy podemos decir que ese trámite que estaba iniciado respecto del permiso de construcción para la instalación de la planta de hormigón está hoy cerrado, por cuanto la empresa formalmente, por escrito, ante la Intendencia, desistió del mismo y ha manifestado, como lo han dicho aquí públicamente, que va a procurar buscar la relocalización de la empresa. Por lo tanto, y pasando ahora sí, dejando claro el contexto en el cual nos encontramos, dejando claro lo que tiene que ver con lo que se ha cumplido hasta el presente, lo que hay que dejar bien establecido, hay que ser contundentes con ello. El procedimiento administrativo cumplido hasta la fecha, y por más que se pretenda establecer con alguna picardía, se dice por ahí, algún manto de duda, algún manto de oscuridad, algún manto que refiera a beneficios o a conflictos de intereses y cualquier otro tipo de aseveración que lejos está de la realidad, hay que desterrarla, hay que descartarla y hay que realizar también el reproche correspondiente, porque sembrar ese manto de duda no está de acuerdo con la realidad. Dentro de las preguntas que se me han formulado, que el señor edil interpelante me ha manifestado en 12, donde da cuenta también del marco normativo que regiría en su criterio la situación planteada. Claramente, a los efectos de este proceso, y más allá de que ya contamos un poco lo que es el final de este periplo, por cuanto se obtiene en este caso una respuesta rápida. Hay que tener claro que, como dije al inicio, esto se ingresó el 26 de mayo y hoy, 16 de junio, el proceso a nivel interno de la Intendencia ya tiene una respuesta concreta y que entendemos también satisface el pedido realizado por los vecinos al señor Intendente, quien obviamente honró su palabra y actuó en consecuencia. Obviamente que todo este proceso ha estado planteado, y alguna de las preguntas así lo formula, ha estado planteado en cuanto a la interpretación normativa. Obviamente que me corresponden las generales de la ley por ser egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, por haber estudiado y haberme formado en leyes, por ser una de mis pasiones el derecho administrativo. Pero más allá de las interpretaciones y quienes les interesa, y obviamente que en esta casa es donde se brota y genera el derecho, porque aquí es donde se ejerce la función legislativa, está de más hoy hablar o mencionar lo que significa analizar y considerar las disposiciones, el lenguaje jurídico, las diferentes interpretaciones, el sentido de los términos, y que todo esto además tiene que ser analizado a la luz de los hechos y de la realidad y de los presupuestos jurídicos y los presupuestos fácticos. En este caso se plantea y se consulta sobre interpretaciones, y claramente, para que quede claro, para que sea cristalino, hay que señalar y hay que indicar que cuando este proceso se inició, que cuando este trámite administrativo comenzó al amparo y cumpliendo con el decreto 7.719 del 2018.
porque es el decreto lo que se aplicó en este caso. Tan es así que para analizar este trámite, y ahí ya doy respuesta también a algunas de las preguntas que me formulaba el edil interpelante, en cuanto a cómo se intervino, quién intervino, cuándo intervino. En este caso hay que aclarar que el propio plan, seguramente el edil interpelante lo conoce en forma exhaustiva, prevé la participación de la sala de análisis, señor presidente. Esa sala de análisis, conformada en forma integrada en forma pluriparticipativa, con representantes de diferentes áreas de la propia Intendencia, analizó por 2 veces la situación. Y lo analizó por 2 veces porque la situación claramente no era de sencilla resolución. Se tomó el tiempo, además, más tiempo que se tomó en este caso el intendente para resolver la situación. El intendente en 15 días avanzó en lo que se comprometió con los señores vecinos, y la comisión y la sala de análisis demoró más de 2 meses en considerar este punto, en analizar el tema, que obviamente no debía ser tratado con liviandad, porque tenía íncito su complejidad que fue analizada, como dije, en 2 oportunidades. Es más, para desechar cualquier manto de duda, para evitar cualquier doble interpretación, para evitar cualquier picardía, esa sala de análisis, en una primera instancia, entendió, y así lo hizo, comunicar a la empresa que solicitó la viabilidad de que no se iba a acceder a su solicitud. Por lo tanto, si se le comunicó y se le dio vista en su instancia de que no era viable la instalación de ese emprendimiento, mal se puede hablar aquí, o mal se puede pensar que existía o había interés o estaba arreglado cualquier tipo de resultado en un procedimiento, y como dije al inicio, estaba dotado de las máximas garantías. Tan es así que se le dio vista a la empresa. Y la empresa, al amparo de los derechos constitucionales que nos rigen, en ejercicio de su derecho de defensa, que muchas veces hemos visto que otrora no se han respetado, que no se han cumplido, en este caso así se hizo, la empresa formuló sus descargos, formuló su interpretación, y a la luz de esa interpretación, que obviamente estaba basada en el propio texto del decreto 7719, que podrán compartir conmigo que tiene algunas imprecisiones jurídicas, algunos términos que carecen de una definición concreta, y por qué no también en algún pasaje alguna redacción hasta contradictoria, podríamos decir. En ese proceso de análisis que realiza la sala, propiamente dicho, considera los puntos presentados por la empresa en cuanto a los extremos que ya se han mencionado, puntualmente en lo que tiene que ver al uso del suelo, y se otorga inicialmente, no es que se otorgue, se aconseja, se sugiere avanzar y otorgar inicialmente esa habilitación en lo que tiene que ver a relevar, porque hay que aclarar también y dejar bien establecido que en este procedimiento, puntualmente, la actuación de la sala de análisis y el requisito de la viabilidad, la calificación que le corresponde a este proceso es de un acto preliminar, no definitivo, no vinculante, en lo que tiene que ver con la instalación posterior del proyecto. Esto no lo digo yo, lo dice claramente, de las pocas cosas claras que a veces podemos encontrar en las disposiciones. Bueno, esto es claro, es cristalino, lo que tiene que ver con el paso previo a iniciar, sí, el análisis en profundidad
de lo que tiene que ver la instalación de un proyecto como el que estaba puesto a consideración. En esa segunda instancia, y recordemos que en la primera este proceso había cumplido una negativa, en la segunda instancia se revé esa posición por parte de la sala de análisis, se recibe la opinión del proponente y se aconseja otorgar la viabilidad territorial de localización, previo a los actos que debía iniciar el solicitante ante la repartición respectiva, cumpliendo obviamente con todos los requisitos que establece en este caso la normativa. Este proceso no era concluyente, no era definitivo, no era vinculante, por cuanto este proyecto iba a prosperar o no si cumplía con los parámetros que requieren las habilitaciones correspondientes. Pero como dijimos al principio, en este proceso también intervinieron los vecinos, presentaron su solicitud ante el intendente, que es el primer contacto que se tomó con la cuestión, directamente por parte de los vecinos. Los vecinos nos manifestaron personalmente cuál era la situación, cuál era su preocupación, cuál era su incertidumbre respecto a este proceso, y como dije al inicio, el intendente se comprometió a, en ese momento, ante el planteo de que había movilizaciones desde el punto de vista de tierras y demás en ese predio, indicó a su departamento de inspectoría territorial a que concurriera al lugar y que notificara, si se confirmaba lo que estaba planteando, que debía cesar cualquier tipo de actividad por cuanto no estaba en proceso o habilitado aún el permiso de construcción. Es decir, ni antes ni ahora el Ejecutivo Departamental otorgó permiso alguno de construcción en ese lugar. En esta etapa cabe también indicar que ese compromiso que estoy mencionando procede luego de que internamente la Administración cumpliera con un procedimiento administrativo que no fue tan rápido como el que comencé mencionando. Obviamente que este proceso de solicitud se inició en el año 2021 y obviamente, como lo manifestó la propia empresa, desistió de proseguir con el mismo y se abocó, a solicitud del propio intendente, a buscar la relocalización del emprendimiento. Una de las preguntas que me manifestaba el miembro interpelante